Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a poner frente a frente dos tecnologías que de verdad están revolucionando el manejo del temblor resistente a medicamentos. Por un lado, el ultrasonido focalizado de alta intensidad, o HIFU, y por el otro, la ya conocida estimulación cerebral profunda, o DBS. Vamos a desglosar la ciencia, los resultados y, muy importante, la experiencia del paciente para tratar de entender hacia dónde va el futuro de estos tratamientos. El dilema clínico es algo que vemos todos los días, ¿no? Cuando los fármacos ya no funcionan, ¿cuál es el siguiente paso para un paciente con un temblor que lo incapacita? Durante mucho tiempo, la respuesta casi siempre involucraba un bisturí, pero la llegada de una opción no invasiva está cambiando por completo el juego. Así que la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿será que de verdad estamos ante un futuro sin incisiones para tratar el temblor? Bueno, vamos a conocer a nuestros dos protagonistas. A la izquierda, la estimulación cerebral profunda, el DBS, que ha sido el estándar de oro por años. Su estrategia es modular. Se implantan electrodos en el núcleo ventral intermedio del tálamo para calmar los circuitos del temblor con pulsos eléctricos. La palabra clave aquí es ajustable. A la derecha tenemos al retador, el ultrasonido focalizado de alta intensidad, el HIFU. Este tiene un enfoque totalmente distinto. Su mecanismo es ablativo, o sea, crea una lesión térmica muy precisa, una talamotomía, al converger cientos de ondas de ultrasonido en ese mismo núcleo. Interrumpe el circuito de forma permanente, y todo sin una sola incisión. Ok, vamos a lo primero y más importante. ¿Qué tan bien funcionan? Arranquemos analizando la evidencia sobre su eficacia, tanto al principio como con el paso del tiempo, para ver cómo se comparan realmente. A ver, la evidencia para el HIFU es, la verdad, bastante sólida. Este metaanálisis de Shiramba y su equipo, que no es poca cosa, agrupa 42 estudios. Lo que vemos en estos gráficos de bosque es que el efecto se mantiene claro y a favor del tratamiento. Hay una reducción muy significativa del temblor en la mano durante todo el primer año. Es una prueba bastante potente de su impacto inicial. Y si queremos ponerle un número a esa eficacia para que quede bien claro, aquí está, un 83%. Esa es la reducción promedio en la escala de temblor de la mano a los 6 meses, según la revisión de Thomas y su equipo. Es una cifra impresionante, que en la práctica se traduce en un cambio radical en la calidad de vida de las personas. Pero a ver, ¿qué pasa a largo plazo? ¿Se mantiene ese efecto? Esta gráfica de metaregresión nos da una pista importante. Cada circulito es un estudio, y la línea de tendencia nos muestra algo interesante. Aunque el beneficio es duradero, sí existe una disminución, pequeña pero estadísticamente significativa, del efecto a lo largo de 5 años. O sea, la eficacia es muy buena, pero no es algo estático. Y aquí tenemos la comparación cara a cara. El DBS bilateral reduce el temblor en un 60.1%, mientras que el HIFU unilateral, ojo, unilateral, logra un tremendo 55.6%. La diferencia parece mínima, pero hay que decir que la comparación no es del todo justa. Estamos poniendo un tratamiento en ambos lados del cuerpo contra uno que solo se aplica en un lado. Lo que esto nos dice es que el HIFU ofrece un beneficio muy similar, pero sin necesidad de un solo implante. Pero la eficacia es solo una cara de la moneda. Ahora tenemos que hablar de seguridad. Cada procedimiento tiene su propio perfil de riesgo, y es aquí donde las diferencias se vuelven cruciales para tomar una decisión clínica informada. Los riesgos del HIFU vienen, lógicamente, de la lesión térmica que se crea. El edema alrededor de la zona puede causar inestabilidad al caminar o parestesias. La buena noticia es que casi siempre son transitorios. Los riesgos del DBS, por otro lado, son de otra naturaleza. Están ligados a la cirugía en sí, al hecho de tener un dispositivo implantado que se puede infectar o mover, y a los efectos secundarios de la estimulación eléctrica. Si nos enfocamos en el HIFU, los datos de Thomas y su grupo son muy claros. Fíjense, aunque los problemas de marcha pueden aparecer en más de un tercio de los pacientes al principio, a largo plazo solo persisten en menos del 10%. Y algo parecido pasa con las parestesias. Esto nos dice que sí, los efectos adversos son comunes, pero la gran mayoría se resuelven con el tiempo. Esta cita me parece fundamental porque resalta que el HIFU no es apretar un botón y ya, requiere una habilidad y un juicio clínico enormes en tiempo real. El equipo tiene que decidir, sonicación tras sonicación, dónde está el punto exacto entre lograr una lesión que funcione y que dure, y no pasarse para no dañar estructuras vecinas. Es un verdadero acto de equilibrio neuroquirúrgico. Bueno, ya vimos los datos duros, pero ¿cómo es la experiencia para el paciente? Vamos a cambiar un poco la perspectiva y a ver cómo es el camino práctico de someterse a cada uno de estos procedimientos. El día del HIFU es, sin duda, intenso, pero es una única sesión. Todo empieza con el afeitado completo de la cabeza. Después se coloca un marco estereotáctico, para lo que se usa anestesia local. De ahí, el paciente entra al resonador
y permanece despierto, colaborando activamente para confirmar que el objetivo es el correcto. Al final, se aplican las sonicaciones que crean la lesión y si todo va bien, esa misma tarde el paciente se va a su casa. Esta tabla lo resume todo perfectamente. Estamos hablando de dos filosofías de tratamiento que son casi opuestas. Con el HIFU, no hay incisión, no hay hardware, es una lesión permanente y el seguimiento es mínimo. Con el DBS hay cirugía, hay un implante y el efecto es ajustable, pero eso implica programación y seguimiento de por vida. La elección entre uno y otro se basa en gran medida en este contraste fundamental. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo elegimos? Pues la verdad es que no hay una respuesta única para todos. La clave está en analizar una serie de factores para, de verdad, personalizar la decisión y encontrar el tratamiento ideal para cada persona. Aquí tenemos nuestra matriz de decisión, nuestro checklist. Hay que considerar la edad y otras enfermedades que tenga el paciente, su estado cognitivo, que es importantísimo, cómo está su marcha y equilibrio desde antes, si el temblor es de un solo lado o de los dos. Algo muy práctico, ¿el paciente va a poder venir a seguimientos regulares? Y claro, al final, lo que el propio paciente quiere y espera. El primer gran filtro, sin duda, es el riesgo quirúrgico. Para una persona de edad avanzada o con múltiples problemas de salud, la idea de evitar una anestesia general y una cirugía abierta es una ventaja enorme. En esos casos, la balanza casi siempre se inclina a favor del HIFU por ser no invasivo. Otro factor crítico, el estado cognitivo. El HIFU se considera muy seguro en este aspecto. En cambio, con el DBS, el simple hecho de pasar los electrodos a través del cerebro ya conlleva un riesgo de empeoramiento cognitivo, sobre todo en pacientes que ya tienen una reserva cognitiva algo limitada. Y no podemos olvidar la logística. Hay un dato que me parece revelador. Los pacientes viajan, en promedio, distancias mucho más largas para hacerse un HIFU que para un DBS. ¿Por qué? Porque subraya su gran ventaja como un tratamiento de una vez y listo. Es ideal para alguien que vive lejos de un centro especializado y que simplemente no puede comprometerse a las visitas constantes de programación que exige el DBS. Y para terminar, echemos un vistazo rápido al futuro, porque este campo no se detiene ni un segundo, y lo que viene para estas tecnologías es de verdad emocionante. El horizonte se ve muy prometedor. El HIFU bilateral, hecho en 2 tiempos, ya es una realidad para el temblor esencial. Además, ya se están explorando nuevos blancos para la enfermedad de Parkinson, como el globo pálido y el núcleo subtalámico, y está surgiendo un objetivo muy interesante, el tracto pálido-talámico, que podría ayudar no solo con el temblor, sino también con la rigidez y la bradicinesia. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Conforme el HIFU se vuelve más preciso, más seguro y más versátil, llegará un punto en que su simplicidad supere la gran ventaja del DBS, que es la ajustabilidad. Esa, creo, es la tensión que va a definir el futuro de este campo. Por supuesto, toda la información que hemos discutido en este análisis se basa en la evidencia científica rigurosa publicada en estas 2 excelentes revisiones sistemáticas y metaanálisis. Este análisis fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.